buenas tardes. Les damos la bienvenida al Festival Internacional de Literatura Olga Mirelea, aquí desde el Auditorio Diego Garcés, hoy para conversar con nuestra invitada Laura Ardila Arrieta, escritora del libro periodístico del año en Colombia, La Costa Nostra. Para conversar con Laura estamos con Víctor Diosabá y quien les habla, Paola Gómez. Bienvenida, Laura Cali. Muchísimas gracias, Paola, Víctor y a todos ustedes. De verdad estoy muy emocionada. Yo he venido muchas veces a Cali a hacer reportería acá. Nunca había venido en una circunstancia tan feliz. Además, al festival, que para mí tiene el nombre más lindo, el Festival Literario del nombre más lindo. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Víctor antes de iniciar la charla, que además de saber que eres una periodista cartagenera que ha estado en distintos medios de comunicación muy joven y con una carrera ya de bastante trayectoria, que le cuentes a la gente quién es Laura Ardila. Bueno, yo nací en Cartagena hace 40 años y desde los 20 años estoy haciendo periodismo, es decir, ya cumplo 20 años en este oficio tan chévere y tan estresante en un país como Colombia, tan duro de muchas maneras. Los últimos años de mi vida, o sea, la última década más o menos, yo me fui a vivir a Bogotá. Allá tuve la oportunidad de trabajar en varios medios nacionales como El Espectador y luego La Silla Vacía. Y les decía que más o menos la última década la he dedicado a cubrir cómo funciona el poder en Colombia y puntualmente desde el Caribe colombiano, que es mi región. Un poco en el entendido de que a veces los periodistas políticos nos concentramos muchísimo en lo que pasa en Bogotá con respecto al poder, ¿no? En la Plaza de Bolívar y sus alrededores, pero muchas veces mientras estamos mirando hacia allá, en la periferia de Colombia, en regiones como esta, en regiones como el Caribe, se están dando las movidas que muchas veces definen aún más lo que ocurre con Colombia. Entonces ha sido un ejercicio muy gratificante, muy duro, de muchos riesgos, de muchos dolores y preocupaciones para mi familia, pero ha sido muy grato de verdad para mí haberlo hecho. Y bueno, como les decía, El Espectador, La Silla Vacía, trabajé también en el Universal de Cartagena y ahorita estoy presentándoles acá mi primer libro. Laura es un personaje nacional y con proyección internacional después de lo que ha sucedido en los últimos meses, en las últimas semanas. Y leyendo este libro, debo decirte que agradezco que me hayas hecho ver la grandeza del verbo entender, porque tiene que ver mucho con lo que está aquí. Y qué bueno traerlo aquí para entender precisamente de qué se trata. Pues sí, Víctor destaca el verbo entender porque hablábamos antes de pasar acá que yo uso mucho ese verbo. Para mí es muy importante en el periodismo. Cuando todo esto del libro pasó y las bodegas comenzaron a atacarme, me decían que yo había hecho este libro para acabar con un grupo político, que yo había hecho este libro, bueno, me inventaron una cantidad de razones. Y yo la explicación que me daba a mí misma y que luego he podido expresar, yo no hice este libro digamos no es un expediente judicial, no es una denuncia per se, es un libro que de la manera más humilde pero más comprometida lo que pretende hacer es aportar a entender. Me parece que ese es de los verbos más bellos y más útiles que puede un periodista conjugar, ¿no? Entender, en este caso, cómo funciona el poder en el Caribe a partir de este grupo de poder, digamos, de allá tan importante, pero también mucho cómo funciona el poder en Colombia, porque los que han leído el libro, se lo están leyendo, seguramente están viendo cómo el libro está dividido en 6 capítulos. Cada uno de esos capítulos cuenta como una pequeña historia en línea temporal, digamos, cronológica, sobre los Char, pero también cada capítulo al final yo lo vi como una forma de entender procesos en Colombia y seguro vamos a ahondar en eso, pero no sé, solo por adelantarles, el segundo capítulo sobre la entrada en política del grupo Char, del señor Fuad Char, entre los años 80 y 90, se da
cuando el Señor fue a Chad y los Chad levantaban la bandera del cambio. Entonces, esa es la historia de ellos, pero también es una forma de mirar esa tragedia colombiana, de cómo muchos grupos llegan al poder enarbolando esas banderas de cambio y luego terminan pareciéndose a lo que tanto criticamos. Entonces, siento que esa es como un poquito la aspiración que yo tengo con el libro, que la gente quizás pueda entender un poquito mejor, como por qué Colombia es como es. Bueno, hay un capítulo del que hemos hablado ya mucho, más allá de capítulos del libro, de esta historia, detrás de todo lo que ha sido la Cosa Nostra, el veto, la cancelación del libro, lo que contaste en la columna inicialmente que ocurrió, lo que vino después, como la resurrección de un libro en el que también describes que el silencio no era opción. ¿Cómo viviste ese momento como profesional y como periodista y como persona? ¿Y cómo lo ves ahora ya como en el reposo de esto pasó, pero finalmente estoy aquí hoy hablando de este libro? Uy, esos primeros días fueron muy duros en lo personal, fueron muy, muy duros. Yo tuve insomnio. A mí, yo he tenido episodios y me parece clave señalarlo porque los periodistas nunca hablamos de salud mental ni de salud emocional. Yo siento que es importante que hablemos de esas cosas. Y fueron días de mucho estrés emocional para mí. Yo no sabía qué iba a pasar, yo sentía la necesidad de contar la historia, de contar lo que había pasado, pero al tiempo sabía que me estaba enfrentando a personas muy importantes y muy poderosas. También fue muy bello porque al tiempo en que todo esto ocurría dentro de mí, todos mis miedos estaban ahí, empezó a juntarse lo que yo llamo el coro, y es una cantidad de voces maravillosas de personas conocidas, de colegas, de amigos, de familiares, pero también de desconocidos, de lectores que me escribían por redes: ¿qué hacemos? ¿A dónde te consignamos para que este libro salga? Y yo me empecé a dar cuenta de cómo en Colombia, más allá del libro, porque siento que esto va más allá del libro, como en Colombia quizás nos han golpeado tanto que la gente dijo: no, pero no nos vamos a dejar quitar esta investigación. Y eso a mí, en medio de todo este drama que estaba viviendo en lo personal, me dio como las fuerzas y yo dije: no, pues yo me voy adelante con esta investigación. Y ahorita, con la distancia, no en reposo porque han sido semanas de mucho trajín, sí veo que todo ha valido la pena. Creo que se juntaron una cantidad de astros maravillosos, pero sobre todo me emociona mucho llegar a las regiones y ver ese gesto de resistencia en la gente, como de dignidad. Y repito, yo sé que es más allá del libro, es como la dignidad ciudadana. A nosotros nos han quitado tanto que la palabra escrita no nos la van a quitar. Entonces es un poco como lo que siento ahora. Más allá de esas voces, creo que hay que hacer justicia para decir que este es un trabajo gracias también a una gran alianza. Lo de la silla vacía, del 20, de la Fundación para la Libertad de Prensa, de la que orgullosamente formo parte también, o formamos parte, ¿no? La Liga contra el Silencio y Rey Naranjo Editores, porque no es fácil hacer esto, vale la pena la mención, pero también cuéntanos un poco cómo se integraron estas fuerzas para echar adelante este proyecto. Yo creo que esa unión que tú describes es como la confirmación de que en el periodismo y en muchas cosas en la vida, pero en el periodismo toca juntarse, o sea, nos volvemos poderosos y nos protegemos cuando nos juntamos. Cuando esto pasó, a mí me empezaron a llamar de muchos sitios, de editoriales, pero yo desconozco el mundo editorial, yo no sabía cuál era buena, qué camino coger. Claudia Morales, que es la directora de la Feria del Libro del país, me habló de Rey Naranjo. Por supuesto, yo conocía el trabajo de Rey Naranjo, que es bellísimo, tiene un compromiso total con el diseño, con las historias. No habían hecho muchas cosas de periodismo, de no ficción, no habían hecho tantas. Pero hablamos y me pareció que ellos tenían esa valentía, que no es fácil, porque en últimas quien decidiera publicar este libro básicamente estaba comprometiendo su capital, ¿no? Teníamos una cantidad de amenazas explícitas e implícitas, entonces yo sentí en ellos esa valentía, y no quisimos, por supuesto, irnos solos. Yo les contaba que trabajé 10 años en La Silla Vacía. Este ha sido un medio que me apoyó en términos editoriales, en términos económicos también me apoyó. Juanita León, la directora de La Silla, editó el libro, es la editora periodística del libro. Entonces Juanita empezó a caminar con nosotros, y también lo hizo el 20, que es la fundación de Ana Bejarano,
que es la editora legal, esta abogada, columnista de Los Danieles. Está la Fundación para la Libertad de Prensa, de la que mencionaba. Yo tengo, a partir de este año, soy orgullosamente miembro de la Junta Directiva de la FLIP. También han estado ahí apoyando, por supuesto, la Liga contra el Silencio, que junta 16 medios de varias regiones de Colombia que luchan y que sacan historias adelante, que rompan el silencio. Entonces, este libro era mucho eso. Entonces, nos pareció muy importante hacer esa juntanza, por lo que les digo, porque sabíamos que nos estábamos enfrentando a unos poderes cuyos alcances pues estábamos viendo con lo del planeta y no sabíamos hasta dónde más podían llegar. Es decir, yo supe casi que inmediatamente, a partir de que eso pasa, que yo no podía sacar el libro simplemente cambiando de editorial, que teníamos que rodear el libro y proteger esta investigación. ¿Por qué, entremos ya en materia, por qué Laura Ardila decide meterse en un tema complejo, ¿sí? El periodismo investigativo, que es un camino bastante culebrero? ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me han apasionado las historias sobre el poder. Yo pienso que porque el poder es como esa circunstancia que muestra lo peor de un ser humano y también lo mejor, ¿no? O sea, que un ser humano por el poder puede volverse de lo mejor a lo peor. Me parece que las luces y las sombras de los seres humanos se ven ahí. Y a mí me gusta el periodismo complejo. Digamos, yo digo que hay a veces una naturalización, una confusión respecto a nuestro oficio, que consiste en creer que somos denunciantes y que consiste en creer que el mundo se divide entre buenos y malos. Yo creo que el mundo está lleno de seres complejos, con luces y con sombras. Entonces, por eso me han gustado las historias sobre el poder. La historia de los Char particularmente nace a partir de que yo me voy a vivir en el año 2015 a Barranquilla. Yo vivía en Bogotá, vivía ya 10 años. Y en este camino que les digo, de darnos cuenta que en las regiones estaban pasando una cantidad de cosas importantes que definen el poder económico y que no se estaban contando, La Silla Vacía decide crear el proyecto de las sillas regionales. Y yo me voy a Barranquilla en el 2015 a fundar la Silla Caribe, que iba a cubrir todos los poderes de los 8 departamentos del Caribe. Durante 5 años lo hicimos, pero obviamente yo me enfoqué muchísimo en el poder más grande, que era el poder de los Char. Entonces, el libro de alguna manera nace desde esa reportería, es el resultado de esa reportería. Y yo veía que entre más difícil, porque por supuesto cada vez me daba cuenta de lo complejo que era cubrir a este poder, de las puertas cerradas, del silencio que hay alrededor de lo que pasa en Barranquilla, a mí me pasaba algo y es que, y mi mamá dice, pero ¿cómo es posible que te pasara eso? Y es que yo más me entusiasmaba y más lo volvía una obsesión periodística. Y yo creo que uno como periodista tiene que tener obsesiones periodísticas en el buen sentido, porque eso es lo que nos permite con insistencia sacar adelante historias. Entonces esa es como el origen de la investigación. Bueno, de hecho en el libro dices que lo poco que pudiste hablar con Alex Char fue el momento en el que te dice que cuál es la obsesión que tienes con él, ¿no? A través de una llamada telefónica. ¿Qué pasa allí en ese momento, Laura? Y además de todo este tiempo que has estado cubriendo, que estuviste en la Silla Caribe, ¿qué fue lo que más te sorprendió de ese actuar, de ese modus de clan político y empresarial de los Char? Bueno, sí, esa llamada fue muy dura. Yo creo que fue la constatación de la imposibilidad que yo iba a tener de acceder directamente a estos personajes. Y eso es muy difícil, por supuesto, porque cuando uno quiere perfilar y contar lo que pasa alrededor de alguien, pues uno va a la fuente directa. Pero cuando la fuente se te cierra, pues hay que hacer, digamos, un ejercicio mucho más constante. Entonces, eso quizá fue lo que más me sorprendió, porque yo he cubierto historias del poder en muchas partes de Colombia. En Córdoba me parece una plaza bastante difícil. Córdoba es un departamento donde hay muchísimos políticos tratando de controlar lo que se dice sobre ellos. En fin, en muchos lados cubrir el poder no es fácil en general, pero en Barranquilla es campeón. O sea, esa dificultad es campeona porque hay un unanimismo. Yo siento que nosotros venimos aquí al Valle y vemos gente a favor, en contra, opositores. Vamos a Bolívar, vamos a Córdoba, en todos lados uno encuentra voces que sienten del grupo de poder. En Barranquilla eso es casi imposible. Contar historias para explicar el poder de los Char, ni siquiera historias malas, historias para explicar, he visto casi que como una traición allá.
Entonces siento que eso me sorprendió. A mí, por ejemplo, en lo personal, yo tenía un profesor que me dio clases en la universidad. Yo soy de la Tadeo Lozano del Caribe, de Cartagena, y este profesor yo me lo encuentro en Barranquilla, muy cercano a los Char. Y cuando yo empiezo mi ejercicio, y nos teníamos mucho aprecio en la universidad, él me quería mucho, y cuando nos encontramos en Barranquilla me dejó de hablar. Y así pasó en muchas más cosas. Yo he vivido en Barranquilla la soledad que viven muchos periodistas regionales. Entonces siento que eso fue ha sido muy impresionante. Has utilizado aquí y en en entrevistas, en declaraciones, las luces y sombras de Barranquilla. Luces y sombras hay en todo lado, pero estamos de acuerdo en que las luces de Barranquilla parecen brillar más que las del resto del país, que las del resto de ciudades del país. ¿Por qué? Yo creo... Tú misma lo dices. Por varias cosas. Yo creo, sí, no hay una única respuesta. Yo creo que efectivamente en Barranquilla ha habido un proyecto de ciudad que se ha sacado adelante, especialmente con obras civiles. Ha habido obras civiles, una obra maravillosa que le devolvió la vista al río Magdalena. Barranquilla fue una ciudad que creció de espaldas a su río y hicieron este malecón. Entonces, eso y otras ejecutorias, las simpatías del mandatario también ha hecho que en Barranquilla esa luz haya empezado a brillar, y por supuesto ha sido determinante el tema de la pauta. Ha sido absolutamente determinante. Barranquilla en la era de los Char ha entregado más pauta para hacerse una buena imagen que Bogotá, que tiene 5 veces más habitantes. Entonces creo que eso ha sido determinante para que se haya establecido esta narrativa del llamado milagro barranquillero, que seguramente hablaremos de eso. Existe, pero existe con matices. Y con proyección nacional, ¿no? Y con proyección nacional, claro, porque la estrategia no solo ha sido a nivel local, sino también a nivel nacional. Pues tan nacional que te cuento, hoy a raíz de la columna que publiqué en El País del libro, escribe alguien en el Twitter: quisiera que en mi amado Valle del Cauca y puntualmente en Cali hubiera un clan o una familia intocable que tuviera nuestra ciudad como modelo de ciudad y el desarrollo que Barranquilla ha mostrado en los últimos años. A mí eso me parece de las cosas que me impresiona, porque a mí me han llegado mensajes parecidos con una frase que dicen que roba pero haga, ¿no? Que bueno, robe pero haga. Y esa es una, digamos, una inconsistencia de la ética, ¿no? O sea, es como que el roba pero hace se ha vuelto como una medallita malentendida para los políticos. O sea, como sociedad no nos podemos conformar con eso, ¿no? Es que no tienen que robar. Y eso siento que es un poco lo que yo oigo y lo que yo siento, sí, lo que yo recibo de la sociedad barranquillera. No toda, hay que decirlo, no toda, porque no me gusta generalizar. Hay una cantidad de gente en Barranquilla que no ha podido y a la que no le ha sido fácil hacer veeduría y levantar la voz, pero que está ahí, que uno siente que le mandan a uno mensajes. Pero en general uno se encuentra con mensajes como eso, y es muy triste que una sociedad, digamos, que se resigne a semejantes niveles de ética, ¿no? Ahora entramos en el tema de las sombras, fruto no del poder, sino del abuso del poder, a las que hace referencia en el libro. Pero comencemos por otro tipo de sombras. En Barranquilla hay un crecimiento de la extorsión, además aceptado por las autoridades locales, de más del 400% en los últimos meses o en el último año. Hay gente en Barranquilla que tiene que levantarse a las 3 de la mañana para coger agua, ¿sí? ¿Y en dónde estamos? Agua, para coger agua. Y además, también el tema de los servicios públicos, en particular el tema de la electricidad, es un viejo capítulo de tragedia, pues. Entonces, esa parte es la que poco se conoce, y que también valdría la pena mirar que se solucione, porque eso poco se ve en los medios. Es cierto, y yo siento que esos números y esos datos que tú revelas son la consecuencia de esas sombras, ¿no? Un poco. Las sombras, ¿cuáles son las sombras de este clan? Ahí en el libro, digamos, se detallan a lo largo de los 6 capítulos.
y un poco se pueden observar cuando uno levanta la alfombra, ¿no? Para ver cuánto le ha costado a Barranquilla en términos éticos y políticos lo que ha ocurrido. Entonces se encuentra uno con que este es un clan que se ha sostenido a través de unas relaciones clientelistas de compra de votos con personajes cercanos o inmersos en la criminalidad. O sea, la condena a Ida Merlano es una prueba, por ejemplo, de esa afirmación. Este es un clan que ha establecido un entramado de contratación muy complejo porque es muy eficiente. Las obras se hacen, pero las obras se hacen con bajo unas condiciones que en el libro están detalladas, tampoco los quiero espoliar, que evidencian o que facilitan la posibilidad de que se dé un lavado de activos. Las grandes obras de Barranquilla, las más millonarias, han quedado, al menos durante la administración segunda de Alex Char, en manos de 4 grandes contratistas que son amigos o tienen relaciones políticas o comerciales con los Char. Y además, parte de esas obras, la interventoría ha estado a cargo de una empresa mixta, entre cuyos dueños privados está una empresa de la que es accionista la Olímpica. Es decir, con los Char las cosas avanzan, pero quedan en manos de su círculo de confianza. Entonces me parece a mí, y entre otras sombras, digamos, entre otras situaciones complejas para contar, que bien vale la pena que la gente de todas formas sepa que sí ha habido un proyecto de ciudad, pero que ha tenido un alto costo en términos éticos y políticos para la ciudad. Bueno, voy a invitarte a que hagamos como un paréntesis de lo político para hablar un poquito de ese Caribe árabe que describes también en el libro y que sin duda hace parte, marca un capítulo de la historia nacional y sobre todo de la historia costeña. ¿Cómo resumes esa parte del Caribe árabe que describes también? Fue uno de mis capítulos favoritos para reportear y escribir. Es el primer capítulo que yo dedico a contar la llegada del primer Char a Colombia hace casi 100 años desde Siria, huyéndole a la guerra. Y me pareció muy interesante. Hay gente que me ha dicho ese capítulo es como un poco reivindicativo. Yo no sé si es reivindicativo, pero me parece que muestra la humanidad de ellos, ¿no? Como les digo, esta no era la idea hacer una denuncia, sino contarlos también con sus luces y con ese pasado, con ese origen. Y yo me fui al pueblo de Lorica para hacer ese capítulo, porque allá llegaron los primeros árabes a Colombia. En Lorica Saudita le decían, porque en los años 50 se escuchaban más conversaciones en árabe que en español. Y allá llegó el abuelo del señor Alex Char, con una mano adelante y otra atrás. Y la historia de superación de esa comunidad árabe es muy bella. Es muy bella porque fueron personas que llegaron huyendo de la guerra, digo, y acá establecieron su segunda patria en Colombia. Y esa migración ayudó a construir el Caribe que conocemos hoy. Muy buena parte de los dirigentes del Caribe vienen de familia árabe, pero no solo la parte política, también está lo cultural, ¿no? El kibbe, no sé si han ido, o acá venden kibbe. Ah, bueno, el kibbe, eso lo trajeron las matronas que cruzaron en la memoria de su paladar, trajeron el kibbe acá que vemos en los festivales del frito en Cartagena. Entonces toda esa cultura y toda esa herencia también viene de los árabes y me pareció muy interesante contar eso, porque además también siento que hace un contraste, ¿no?, en lo que ellos terminan siendo después. Cuando uno comienza ese capítulo y luego va al último, que es el de Aida Merlano, y ve el contraste entre estos árabes que yo ahí en el libro digo eran unos árabes como los de Macondo, como los que describió Gabo, ¿no? Unos árabes de mucho tesón y de mucho trabajo esforzado. No es fácil ser extranjero y radicarse en Colombia. No es fácil. Lo desconocemos tristemente. Dice Juanita León en el prólogo que suele haber dos tipos de buenos periodistas: los que escriben lindas crónicas desde los márgenes del poder y los que investigan al poder sin preocuparse mucho por la escritura. Tú te preocupaste por estudiar lo del poder y escribirlo además muy bien. Ese capítulo es fabuloso. Muy bien. Sí. Fascinante, además porque te pone toda la radiografía de ese capítulo, en serio, cómo van llegando, y que ellos siguen allí, ¿no? Ellos se relacionan entre ellos mismos. Dice un maestro del periodismo en España, que es Juan Cruz, que los periodistas culturales escriben para los periodistas culturales. Después acuñamos la frase que los periodistas investigativos escribían para los periodistas investigativos.
Laura Ávila escribió para todos nosotros. De verdad. Y es que la forma no es poca cosa. En ese sentido, ¿en qué momento, que no es un instante preciso, comienza a cambiar el curso de las cosas para una familia, según lo que tú pones en el libro, para una familia que llega y emprende con muchas dificultades, sale adelante y entonces se preocupa mucho por la comunidad? Eso está ahí, pero luego las cosas parecen comenzar a cambiar. Claro, cuando entra la política. La política, y yo creo que eso también me parece que es una de las cosas que deja el libro. La política no es de personas malas o buenas. Yo creo que estamos en un sistema que tiene muchas falencias. Que el sistema, digamos, puede llegar la persona más honesta, más decente, con las mejores intenciones, y es un sistema que fuertemente empuja a cualquiera a terminar cediendo, porque el sistema obliga, ¿no? El sistema obliga. Yo creo que los Char, sin exculparlos, ellos entran a política con una bandera de cambio. Cuando el señor fue al Char, se vuelve senador, era voto de opinión en contra de los caciques. De hecho, él llega a poner alcalde de Barranquilla en el año 90, en los 90, 92, no me acuerdo cuánto fueron las elecciones, ahora no preciso, con el ADM-19, con la exguerrilla del M-19. Es decir, él llega con una bandera de cambio y en contra de la política tradicional. Y claro, yo siento que la transición hacia lo que él criticaba empieza a darse en la medida, como ha ocurrido con muchos grupos, en la medida en que quieren permanecer en el poder. Permanecer en el poder tiene un costo, tienes que buscar recursos, porque la política se sostiene con recursos, tienes que amarrar mucha burocracia, y en ese camino pues se van perdiendo esas banderas de cambio. Es un poco lo que yo entiendo con lo de los Char. Y yo quería decir algo sobre el tema de la escritura, porque me parece que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Woody Allen tiene una frase que dice: todos los estilos son buenos menos el aburrido. Y me parece que a veces los periodistas investigativos, y quizás al principio también me pasó y a muchos nos pasa, tendemos a escribir cosas de pronto que dicen mucho, que tienen unos datos muy fuertes, pero que son aburridos. Y la gente no hace conexión con eso. Entonces yo sí creo que vale la pena intentar contar las historias, incluso las políticas, como la vida, ¿no? Como es la vida tiene diálogos, la vida tiene risas, tiene llanto, tiene color, y es un poco lo que yo intenté encontrar y plasmar ahí. Y es algo que también se evidencia cuando aparece otra protagonista estelar del libro, que es Aída Merlano, ¿no? El capítulo Lo que diga Aidita, que no era una frase de Alex, sino de Gerlain. Y esa relación que empieza del odio al amor y que después va del amor al odio, ¿no? Y todo lo que ocurre allí, en una historia que fue clandestina hasta que el país entero se dio cuenta de que había ocurrido. ¿Cómo ves ese personaje de Aída, que coincide en muchas cosas con el de Denis? ¿Cómo es la otra que está ahora, la de Petro, la esposa? Day Vázquez. Le tiene nombre raro. Day Vázquez. Son como unas historias muy parecidas dentro del poder. ¿Cómo ves el papel de Aída Merlano ahí en todo ese entramado de la política caribeña? A mí Aída Merlano me parece un personaje periodísticamente fascinante, porque yo siento que Aída Merlano refleja una cantidad de dramas y de tragedias de Colombia. Ella era una mujer que nació en un barrio de los extramuros. Ahí en el libro está ese relato, en donde la gente se cría con el barro en los pies, o sea, un barrio muy, muy pobre. Ella crece ahí. Ese barrio servía de despensa para el clan Gerlain, para que el clan Gerlain encontrara sus mochileros y sus compradores de votos. De esa manera, el señor Julio Gerlain, empresario, ya muy mayor, llega y conoce al padre de Aída Merlano, a quien paradójicamente le decían el Olímpico, y lo recluta para ser comprador de votos. Y Aída Merlano, siendo una niña, se la llevaban a las sedes en donde hacían como toda esta operación logística de compra de votos. Es decir, ella crece
no solo en la pobreza, sino también conociendo este delito, ¿no? Y viendo este delito y esta relación con la política como su única oportunidad. Además de eso se le suma que es una mujer muy bella, muy guapa, tiene una personalidad, ella es una explosión, ella es una mujer muy explosiva, de un carácter muy fuerte. Y termina relacionada con estos hombres poderosos de Barranquilla, saltándose todos los semáforos en rojo. Y se la cobran judicialmente y en términos de opinión a ella, y yo no la exculpo, por supuesto ella está condenada, pero al tiempo me parece que ella ha sido la única que ha pagado judicialmente hasta ahora, además de manera casi express. En un lapso de menos de 2 años a ella la capturan, la condenan en primera instancia y la condenan en segunda instancia. Esa rapidez y esa celeridad no la vemos normalmente en los procesos en Colombia. Y otros personajes también vinculados a ese entramado corrupto, pues no les ha pasado mucho, o hasta ahora les está pasando. Entonces me parece que en ella hay una cosa, hay un reflejo también de esa sociedad barranquillera machista y clasista. Hay mucho de eso con Aida Merlano. Yo pude hablar muchísimo con ella para el libro, teníamos conversaciones, ella estaba en Venezuela, hasta de 5 o 6 horas. Y ella, claro, ella había hablado para medios, ella ya se conocían sus declaraciones ante la justicia, pero a mí me pareció muy interesante hablar con ella, no para transcribir lo que ella me dijera, sino para tratar de encontrarle, o para tratar de encontrar qué tanta lógica y relación con los hechos reales guardaban sus afirmaciones. Yo, por ejemplo, Aida me empezó a mencionar a los contratistas que, según ella, daban las coimas para financiar las campañas, y cuando yo revisaba e investigaba la contratación me encontraba con esos nombres. Ella me daba unas reuniones, me daba unas fechas, y cuando yo lograba hacer una reportería alrededor, dedicarle ese capítulo, a esa historia que termina determinando el futuro o la exposición de este clan, me parece. Este clan de hombres machistas, además, termina siendo definido de muchas maneras por mujeres, entre esas Aida Merlano. Bueno, pero tenemos que sumar ahí a Aida Merlano, condenada, y ahora la situación de Arturo Char, prefiero quedarme con el mote, con el apodo de Oso Yogi, que son los personajes muy particulares que aparecen en la vida nacional, ¿sí? Comienzan cargando la maleta y luego son los que gestionan otro tipo de acciones, ¿sí? En donde hay cosas mucho más grandes. ¿Cómo ves la evolución de esta situación? Digamos, citando ya a esas 3 personas que tienen a la justicia, tienen que sentarse a declarar y demás. ¿Qué está pasando ahí y hasta dónde puede llegar eso? Yo creo que todo eso marca un punto de quiebre muy importante. Por muchos años se pensó que este era un clan intocable, por muchos años lo fue, una cantidad de cuestionamientos alrededor de ellos y nunca pasó nada. Y creo que a partir de este tema, a partir de lo de Arturo Char, se demostró que no hay intocables como no debe haberlos. Y yo creo que, digamos, por supuesto va a depender de qué pase al final en términos efectivos con la justicia, pero ya el hecho de que hoy un Char, después de casi 40 años, no esté ese apellido en el Congreso, pero además ese apellido esté en la picota, me parece que es un golpe muy grande. En el libro yo cierro la reportería en el año más o menos 2020-2021 con el escándalo de Aida. Fue muy difícil, les digo, hacer una historia que está pasando en tiempo real, ¿no? Porque yo tenía que ponerle un punto. Por supuesto, solo alcanzo a contar la indagatoria de Arturo, pero veo con mucha satisfacción como varias de las cosas que están en el libro sobre el proceso están encontrando hoy explicación o viendo la luz con el tema de los llamados a imputación o a citación. Al señor Héctor Amariz, el Oso Yogi, yo lo menciono en el libro y cuento cómo era el compañero de rumbas y mandadero predilecto de Alex Char, y cómo una empresa de su propiedad termina recibiendo un poco lo que refleja el testimonio también del tuitero, pero realmente ¿qué hay de cierto y qué hay de rayos, de pirotecnia alrededor de ese milagro barranquillero? Yo creo que la reportería roja, es decir, yo no lo creo, la reportería roja que existe, como les decía, este proyecto de ciudad, que el proyecto de ciudad le ha cambiado la cara a Barranquilla en términos sobre todo de obras civiles, decía.
pero que al tiempo Barranquilla ha pagado unos costos para que este grupo se mantenga en el poder y los recursos públicos van a los bolsillos de los mismos. Entonces yo diría que sí existe no un milagro barranquillero, sino un proyecto de ciudad que tiene unos costos para la sociedad barranquillera. Yo creo que eso. Ahora, es muy interesante lo que mencionan de cómo se ha impulsado a nivel nacional y quisiera como detallarles ahí cómo ha sido. En Barranquilla, cuando Alex Char llegó en el año 2008, a él no le creían localmente. La ciudad venía de 10 años de gobiernos que habían dejado quebrada Barranquilla, había mucha desesperanza, y él llegó prometiendo cosas y los periodistas locales le decían, pero usted, ¿qué ciudad cree que está viviendo? No le creían. Y hay un señor que se llama Mauricio Vargas, que es un columnista, fue embajador, ha sido relacionista público pues, de varios políticos, muy cercano a Char, y él le ayuda a establecer una estrategia que se llama la estrategia espejo, le llaman los publicistas, que consiste en que si no te validan en tu casa, busques un validador afuera. Entonces, de la mano de Mauricio Vargas, en ese año los Char empiezan a buscar validadores en los medios nacionales. Entonces, sin que Alex Char llevara un año en la alcaldía, en ese primer periodo, ya en medios nacionales hablaban del milagro barranquillero. Y a partir de que en Bogotá los colegas empiezan a decir que en Barranquilla hay un milagro, los colegas locales empiezan a retomar eso como un espejo. Entonces me parece muy interesante ese papel y cómo es una movida de poder además, ¿no? Cómo lo lidera Mauricio Vargas. Esto que voy a decir es más que nada un comentario, pero a mí realmente me parece inaudito que aquí nos quejamos del centralismo, pero para validar lo que se hace, se busca Bogotá, en grandes medios. Todavía recuerdo los grandes premios a los mejores mandatarios locales, ¿sí? Toda una estrategia para hacer dinero, tal cual. Yo siento que este libro es un poco un canto en contra de ese centralismo, porque no solo nos han gobernado de manera centralista y desigual a las regiones, sino también nos han contado de manera centralista. Entonces los medios en Bogotá, desde su silla en Bogotá, nos cuentan, pero nunca advirtieron estos fenómenos de la corrupción electoral, ni el narcotráfico, ni de la parapolítica. Y yo creo que si en este país hiciéramos más periodismo desde las regiones, podríamos mirar y advertir antes este tipo de situaciones. Bueno, hay una de las razones que justificaba Planeta para no publicar el libro, que era el alto riesgo de litigio del que ya Ana Bejarano había hablado en un inicio, pero que no era razón para no publicar, ¿no? ¿Qué alto riesgo de litigio va hasta el momento de la Cosa Nostra y para qué estás preparado? Hasta ahora, por fortuna, no ha pasado nada. Yo me comprometí a vida completa con la rigurosidad de este libro, pues es que es mi nombre, no fue un capricho mío, ¿no? Yo respondo por todo lo que dice ahí, incluso contractualmente. Entonces yo les contaba a los presentadores antes de entrar cómo 3 semanas antes de entregarle el manuscrito a Planeta, cuando todavía tenía ese contrato con Planeta, ya el manuscrito estaba listo, pero yo no podía dormir porque yo me levantaba pensando, en la página 43 hay una cosa que dije así, pero debo decirla así, o sea, yo no paraba y yo no soltaba el libro, pero era de la obsesión que yo tenía porque quedara muy riguroso, por comprobar todo. Yo me siento muy tranquila con todo el contenido del libro. Por supuesto, los seres humanos, los periodistas, pues claramente cometemos errores, pero yo puse todo el esfuerzo y hasta ahora no ha pasado nada. Entonces para mí esa fue una evidencia que eso fue una excusa para no publicar el libro de Planeta. Oye, hay un tema que tiene que ver con los vínculos empresariales y políticos, ¿sí? Que se ha puesto de moda realmente también en el país, ¿no? O sea, empresarios metidos en la política es perfectamente válido, ¿no? O sea, ¿en dónde está la irregularidad? No quiero entrar en el tema de los vínculos empresariales, políticos y románticos, dejemos lo romántico al lado, pero sí esos dos primeros, ¿qué conclusión sacas de qué le está arrojando al país ese tipo de relación? Pues en el caso, por ejemplo, de Barranquilla, que me parece que ayuda como a entender también lo que puede darse en el resto de ciudades, son unos vínculos que terminan concentrando la plata pública en esos empresarios cercanos al poder, que es donde me parece que entramos en temas ya más complejos, no ilegales, pero sí complejos. Y en el caso de Barranquilla puntualmente quisiera destacar el papel de los DAEs,
que hacen ese matrimonio político con los char del empresariado, pero que no solo son unos grandes concentradores de la contratación allá, sino que tienen un pasado en el narcotráfico. Ellos tuvieron unas investigaciones en Estados Unidos por narcotráfico de las que nunca fueron declarados inocentes, sino que el caso fue cerrado. En la justicia gringa dicen que eso ocurre cuando la persona se vuelve testigo. Y ellos se legitiman y hoy son unos señores sin procesos, pero cuya historia me parece que es interesante para entender, sobre todo cuando uno ve esta cantidad de cosas que ocurren en Barranquilla y esta cantidad de sospechas que hay alrededor del entramado de la contratación. Entonces me parece que el matrimonio entre empresarios y políticos, pues hay clanes que se han sostenido así. Los Gerlain tenían un pie en la contratación privada, tenían un pie, digamos, en las empresas y un pie en lo político, pero por supuesto se empieza a complicar todo cuando usan los recursos públicos para alimentar los negocios privados.